El Observatorio del Vinalopó es una asociación medioambiental, ecologista, cuya función, cuyo objetivo es el buscar una nueva imagen para nuestro río. Nos encontramos en una cuenca hidrográfica que, como todos ya sabemos, deteriorada, con un cauce principal que, como ya ha apuntado el alcalde, nos lleva a preguntarnos muchas veces dónde está el Vinalopó. Pero el Vinalopó está, y el Vinalopó surte de agua, surte de vida a sus tres comarcas, Alto, Medio y Bajo Vinalopó. Y es por esto que la pregunta de nuestro proyecto, en el que se enmarca la conferencia de hoy, ¿dónde está el Vinalopó?, es intentar explicar a todas aquellas personas, a los diferentes colectivos agricultores de los sectores vitivinícola, uva de mesa, a los ciudadanos, exactamente cómo se expresa, cómo se manifiesta un río, que esta imagen de ríos caudalosos tipo el Duero, que aunque ya no está en sus mejores tiempos, o como el Ebro, pero que hay otros ríos, sobre todo en áreas semiáridas como la provincia de Alicante, que tienen estas cuencas basadas en ríos espasmódicos, en ríos pues que tienen unas grandes oscilaciones de su caudal, llegando incluso a desaparecer, evidentemente reflejo de las condiciones climáticas extremas que muchas veces sufrimos. Una de las grandes preocupaciones y retos que tenemos, y de ahí que sea un empeño del Observatorio del Vinalopó el promover un plan de gestión integral para la recuperación ecológica del río Vinalopó y de sus afluentes, como puede ser el caso del Tarafa, o de elementos que por artificiales no menos importantes como la acequia del Rey, es precisamente esta preocupación de qué está pasando con los acuíferos en el Vinalopó. He asistido a varias conferencias, en algunas he tenido el placer de coincidir con Vicente Richard, nuestro ponente. En todas ellas sí que se extrae una conclusión. Nuestros acuíferos están entrando en barrena, cada año tenemos un descenso en los pozos, y las previsiones menos optimistas apuntan a que sobre el año 2030 pudiera empezar a haber problemas por esta sobreexplotación de los acuíferos. Vicente Richard Díaz es director técnico de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, la Alacantí, y del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa. Su formación es extensísima en la materia. Además de ser profesor, colaborador en la Universidad de Alicante, es licenciado en Ciencias Biológicas, aquí un compañero de profesión, pero además tiene un máster universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, así como una amplia formación a través de un máster universitario en Dirección y Gestión de Empresas, que le ha llevado a este puesto actual, y yo creo que es una de las personas con una imagen más preclara de cuál es la situación actual de estos acuíferos de la cuenca del río Vinalopó. Sin ser catastrofista, sí que muchas veces he tenido la ocasión de intercambiar con él nuestra preocupación por esta situación, y nada, yo creo que ya con esto pues dejo paso que Vicente nos explique con más amplitud precisamente cuáles son las bases técnicas, científicas que apoyan esta preocupación por el estado de los acuíferos. Muchas gracias a todos y aquí os dejo con Vicente. Como le decía antes a Ana, la Junta Central de Usuarios gestiona agua, y agua es medio ambiente, y medio ambiente es también lo que persigue el Observatorio del Vinalopó, con ese plan director de regeneración del Vinalopó que tenemos que hacer valer y hacer conciliar todos los intereses que hay alrededor de él. Me pongo de pie porque me gusta dar las presentaciones así, me siento más libre. Entonces voy a continuar, pues como decía, presentando lo que es la realidad y la historia, tanto actual como pasada, de la sobreexplotación de los acuíferos. Los que ya me hayan escuchado sabrán que siempre empiezo igual. Imaginen que un día, con algo tan simple como esto, imaginen que un día abren el grifo y no sale agua. Pues esta pequeña reflexión tan simple a mí me gustaría que ustedes la retuviesen en la memoria, porque después, cuando termine la presentación, desvelaremos qué es lo que ocurre con esta frase tan simple. Bien, como decía, hablaremos de la planificación hidrológica,
basada en demarcaciones, que es como actualmente se gestiona el agua en España. Hablaremos de la Junta Central de Usuarios, que somos todos, su ámbito competencial. Hablaremos del sistema de explotación Vinalopó-Alacantí, lo describiremos, sus recursos, sus balances. Hablaremos del famoso trasvase Júcar-Vinalopó, que todos habrán oído hablar en alguna ocasión. También del post-trasvase, por donde discurrirán y se distribuirán sus aguas. Cuáles son las líneas de trabajo actuales y las posibles soluciones de futuro que hay planteadas para esta sobreexplotación. Bien, en primer lugar, ya encontramos la primera diferencia con respecto a las unidades administrativas de gestión que conocemos como comunidades autónomas. La administración hidráulica no funciona en absoluto así. La administración hidráulica se basa en un sistema de demarcaciones hidrográficas, que básicamente son esas fronteras que marcan los ríos, que marcan las cuencas de los ríos. Y esta es la distribución a nivel nacional de esas fronteras, de esas cuencas hidrográficas. Como decía, nada tienen que ver con las comunidades autónomas. Aquí, por ejemplo, podéis ver la Comunidad Autónoma Valenciana, la de Castilla-La Mancha, Murcia, y lo que está en negrita son esas demarcaciones que hemos visto anteriormente, que, como veis, en absoluto se corresponden con esas unidades administrativas como son las comunidades autónomas. Por lo tanto, es un nivel diferente. La planificación hidrológica tiene un fin, siempre tiene un fin, y el documento que es ese fin es el plan hidrológico de esa demarcación, de las distintas demarcaciones. En el caso que nos ocupa es el plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar. Esto funciona por ciclos hidrológicos, ciclos de 6 años. En estos momentos nos encontramos en el ciclo 2015-2021. Yo, antes de seguir con mi exposición, que seré crítico a la situación que estamos viviendo actualmente, a mí me gustaría decir que en estos momentos el Plan de Cuenca es un documento excepcional, es fruto del trabajo de muchísima gente y que hay que poner en valor. Hay mucha gente trabajando detrás de solucionar los problemas del agua. Lógicamente arrastramos una historia y solucionarlo no es fácil. Entonces, antes de nada, me gustaría dejar eso bien claro. Porque nunca en los tiempos que corren de transparencia, de acceso a la información, nunca la ha habido como la hay ahora. Bueno, la planificación hidrológica, además, por definición es imperfecta. No siempre se encuentran las mejores soluciones, y para muestra la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó. Solo obtiene justicia a través de los hechos, con el paso del tiempo. Pero es por ello por lo que tiene que estar siempre en constante revisión. Siempre tiene el mismo patrón, un mismo fin. Siempre es gestionar necesidades y las demandas de la mejor manera posible. Ni es ni debe de ser estática, por eso tiene que estar en constante renovación. Es causa y a su vez es efecto de leyes, de necesidades y de infraestructuras. También es conflicto, pero es que es bueno que así sea. El agua es conflicto, pero eso es positivo, es un conflicto positivo porque nos ayuda a mejorar. Bien, ¿qué es eso del plan hidrológico? ¿Qué es eso del plan hidrológico? El plan hidrológico es un documento, como decía, que cualquiera puede tener acceso, accediendo a la página web de la Confederación Hidrográfica del Júcar o la del Segura o de cualquier otra de España, puede acceder a todos los documentos. ¿Y este documento en qué se basa fundamentalmente? Pues digamos que tiene una serie de fases. Esta planificación hidrológica, este ciclo de 6 años, tiene una serie de fases y pasa, en primer lugar, por una publicación de un programa, un calendario y un estudio general sobre ese territorio. Después hay un esquema provisional de temas importantes, de cosas que preocupan en ese territorio, para finalmente, después de analizar estas dos fases anteriores, llegar al proyecto de plan hidrológico. Como digo, estamos ahora mismo en el ciclo 2015-2021, donde teóricamente se tienen que dar solución a todos esos problemas que se han planteado a lo largo de esas 3 fases, y ya vamos a entrar el año que viene, ya vamos a entrar en el siguiente ciclo de planificación, ya vamos a empezar a trabajar en el siguiente ciclo de planificación, que será el del 2021 al 2027. Y esta planificación tuvo un cambio con respecto a cómo se hacía tradicionalmente, y ese cambio fue debido a la Directiva Marco del Agua.
Ahora mismo la planificación la planificación hidrológica está basada fundamentalmente en objetivos ambientales, en gestionar la demanda, en recuperar costes y sobre todo, como decía, en la participación pública. Hay un cambio de paradigma, clarísimo, clarísimo, y para mí fundamental, importantísimo. Esa Directiva Marco de Agua nos está transmitiendo un mensaje muy claro, que los objetivos ambientales ya no son secundarios, todo lo contrario, son prioritarios, y lo son porque tienen que mantener y son imprescindibles para mantener la estructura socioeconómica. Este es el mensaje resumido y claro que nos quiere lanzar la Directiva Marco del Agua y que todos los planes hidrológicos de todas las cuencas hidrográficas de toda Europa deben implantar. Bien, vamos a centrar un poco más, ahora ya sí, con esta pequeña introducción vamos a centrar un poco el territorio. ¿Dónde estamos? Nosotros estamos, el Vinalopó está... ¿Dónde está? Respondiendo a esa pregunta. Pues el Vinalopó está en la demarcación hidrográfica del Júcar. La demarcación hidrográfica del Júcar, como decía, está definida por las fronteras que fundamentalmente marca la cuenca del río Júcar. Aquí. La cuenca del río Júcar. Pero que tiene otros ríos distintos. Por ejemplo, el Vinalopó Alacantí, el Turia, el Mijares, el Cenia. No solamente está el Júcar en la confederación o en la demarcación hidrográfica del Júcar, que le da nombre. Entonces, esas demarcaciones, para gestionarlas, se tiene que hacer en pequeños trozos, en pequeñas subcuencas, como decía, el propio Vinalopó. Y a esas subcuencas, a esas unidades más pequeñas, se les llama sistemas de explotación. Y sobre el sistema de explotación Vinalopó-Alacantí es sobre el que va a versar toda la exposición. Bien, pues ese Vinalopó-Alacantí que tenemos aquí es el sistema más deficitario de toda la Comunidad Valenciana. Tiene una superficie de 2.786 kilómetros. Es el quinto sistema más grande de la Confederación. Y como os decía, tiene 36 municipios, de los cuales hay 31 de Alicante, 2 de Valencia y 3 de otras comunidades autónomas, 2 de Albacete y 1 de Murcia. De eso de que no conocen fronteras, los ríos no conocen fronteras administrativas. Y es el ámbito competencial de la Junta Central de Usuarios. ¿Qué es la Junta Central de Usuarios? Antes os decía que la Junta Central de Usuarios somos todos, somos como Hacienda, y es así. Por un lado estaríamos cualquier ciudadano de pie, y por otro lado están los regantes, los que hacen uso del agua en la agricultura. Los ciudadanos son los que hacen el uso del agua en el abastecimiento y los regantes los que lo hacen en la agricultura. Pues esa gestión del agua, en el caso de los regantes, se coordina mediante una comunidad de regantes, y en el caso de los ciudadanos se coordina por los ayuntamientos. Tanto las comunidades de regantes como los ayuntamientos, cuando los problemas son comunes, pueden constituirse en una Junta Central de Usuarios, según la propia Ley de Aguas. Pues esa agrupación de ciudadanos y de regantes es lo que constituye la Junta Central de Usuarios, que está constituida en estos momentos para gestionar ese sistema de explotación Vinalopó-Alacantí. Bien, ¿cuándo nace la Junta Central de Usuarios? La Junta Central de Usuarios nace en el año 2003. Y somos un organismo, somos una entidad de derecho público, un organismo adscrito a la Confederación Hidrográfica del Júcar. No hay ánimo de lucro. Una entidad de derecho público, por definición, no tiene ánimo de lucro. Es el órgano competente, y por eso se constituye, por eso se forma, es el órgano competente para distribuir los caudales del trasvase Júcar-Vinalopó. Además, somos los interlocutores y coordinadores legítimos con la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Y cuántas entidades agrupamos? ¿Cuántos habitantes? ¿Cuántas superficies? Pues somos 105 entidades que corresponden a más de 1,5 millones de habitantes y 50.000 hectáreas de regadío. Aproximadamente unos 170 hectómetros cúbicos de derecho son los que integra la Junta Central de Usuarios. Todos los usos, prácticamente todos los usos que se dan en el sistema de explotación Vinalopó-Alacantí. Esto es el pasado. Esto es el pasado. La sobreexplotación no es desde hace 30 años. Desde hace 30 años es de cuando, como luego después veremos, es cuando se declara por primera vez la sobreexplotación oficialmente, pero la sobreexplotación empieza hace más de 100 años. En 1901
habían aguas caballeras en Villena del orden de 500 y 400 litros por segundo. Eso es un verdadero río. Si lo sumamos sería más de 1 metro cúbico por segundo. Ese era el verdadero río Vinalopó. En el año 1909 empezaron a mermar esas aguas caballeras, bajando ya a 318 y a 20 litros por segundo. En 1934 ya no quedaban aguas caballeras, ya no habían manantiales en Villena. Ya empezaban a nacer los pozos, unos pozos con unos caudales muy generosos, por supuesto, nada que ver con los actuales. Pero esto ya es pasado, esto ya no existe, y han pasado solo 100 años. Esto es una imagen clara, en blanco y negro, pero de gente bañándose en Villena con el agua que emanaba de esos manantiales. Esto es un hecho, es una foto, es una realidad, pero una realidad del pasado. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que hemos sobreexplotado los acuíferos, hemos sacado más agua de la que entraba, y esos niveles, si lo asimilásemos a un vaso de agua, pues ha ido bajando, el agua disponible en el vaso ha ido bajando, y eso es la sobreexplotación. Ha salido más de lo que le tocaba o le tocaría entrar. La situación es absolutamente insostenible. Es el mayor problema medioambiental de toda la Comunidad Valenciana, sin ninguna duda. Y hoy ya no es solo un problema de agua, como luego veremos, es un problema además socioeconómico. O sea, la falta de agua ya afecta a las actividades normales, sociales y económicas, como no podría ser de otra manera, claro. Como decía, 1987, la primera declaración provisional de 2 de los acuíferos del Vinalopó, el Jumilla Villena y el Sierra de Crevillente. El plan de cuenca que antes comentaba, el plan de cuenca del ciclo 2015-2021, prácticamente declara sobreexplotado, bueno, ahora ya no es la palabra, ahora se le dice mal estado, pero prácticamente dice que están sobreexplotados todos los acuíferos del Vinalopó, prácticamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos en ese sistema de explotación Vinalopó-Alacantí? Ya sabemos cuál es nuestro problema. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Bueno, pues lo que tenemos son recursos hídricos, lógicamente. ¿Pero de qué tipo? Pues tenemos convencionales, que son superficiales, las aguas del río, las propias aguas del río Vinalopó. Las hay subterráneas, como hemos visto, de esos acuíferos. Y luego tenemos recursos no convencionales, reutilización, desalación y ahora ya sí, también trasvase. En el sistema de explotación Vinalopó-Alacantí tenemos todo, absolutamente todo, porque nuestra escasez es estructural. Entonces, necesitamos de todos los recursos habidos y por haber. Y aún así, en estos momentos, son insuficientes. Bueno, yo decía que hace 100 años se empezó la sobreexplotación, pero en 1987, hace ya 30 años, la efeméride ha sido ahora en agosto, hace 30 años se declaró provisionalmente sobreexplotado por primera vez 2 de los acuíferos del Vinalopó. Pero antes del 2004, a pesar de que en 1987 se declarasen sobreexplotados, antes del 2004 alguien preguntaba en el Vinalopó, oye, ¿cuánta agua se saca? Cualquiera de nosotros podíamos preguntar a quien fuese, a cualquier administración, a cualquiera, oye, ¿cuánta agua se saca en el Vinalopó? Nadie lo sabía. Nadie lo sabía con certeza. Aproximaciones habían muchas, de distinto tipo y de distinta índole. Pero nadie sabía con certeza cuánta agua se extraía de los acuíferos. Claro, sabemos que tenemos un problema, pero no podemos cuantificarlo. Si no podemos cuantificarlo, difícilmente vamos a solucionarlo, ¿no? Por lo tanto, el primer paso tenía que ser ese. Saber cuál era la dimensión del problema. Por eso, la Junta Central de Usuarios, en el 2004, nada más nacer, hemos dicho que se constituye en el 2003, pues en diciembre del 2003, inicio del 2004, se empieza con lo que llamamos o denominamos el seguimiento de las extracciones. Todo esto fue un esfuerzo importante por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar
y por parte también de los propios usuarios. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues algo tan sencillo como poner contadores en todos y cada uno de los pozos del Vinalopó. Y no solo poner los contadores, que algunos ya tenían, sino hacer un seguimiento todos los meses de cuánta agua se sacaba del Vinalopó, de los acuíferos del Vinalopó. Tanto es así que actualmente ya hay en el censo más de 92 entidades y más de 260 pozos en control. Y se sigue haciendo, se sigue haciendo. Bueno, ¿el sistema de explotación Vinalopó-Alacantí es solo un acuífero? No. El sistema de explotación Vinalopó-Alacantí, como decía, tiene diversos acuíferos de diversa importancia. Entonces no solo basta con saber cuánta agua sacamos en todo el sistema, hay que concretar, hay que analizar cada acuífero de forma individualizada, hay que hacer un balance individual, como decía. Incluso añado una cosa más que luego extenderé. Aquí está la frontera de la Confederación Hidrográfica del Júcar y también del sistema de explotación Vinalopó-Alacantí. Muchos de estos acuíferos están compartidos con otras confederaciones, en este caso con el Segura. Pues son cuestiones a las que también tenemos que entender. Luego hablaremos un poco más de eso. Viar, el término municipal de Viar. Oye, ¿cuál es el acuífero que tengo yo en mi municipio? Pues mire, es que por la misma regla de tres que antes decía que las comunidades autónomas no entendían de esto o los ríos no entendían de esto de las comunidades autónomas, mejor dicho, pues tampoco los términos municipales. El término municipal de Viar, como podéis ver, tiene distintos acuíferos. Villena Benejama, Sierra Mariola, San Cristóbal, Peñarrubia, alguno que otro más. Claro, es que esto está compartido también. Hay acuíferos que están compartidos entre distintos municipios. Por eso la gestión de los recursos tiene que ser por sistemas de explotación, como lo estamos haciendo, y no por municipios. No podemos caer en el error de la territorialidad, que desafortunadamente tan en boga hasta hoy en día. Bueno, y cuando hacemos todo ese análisis y todo ese seguimiento de cuánta agua se extrae, ¿a dónde queremos llegar? Pues a cuantificar y a dimensionar de la forma más certera posible el problema. Pues nada, aquí tenéis las extracciones del 2016, cercanas a los 90 hectómetros cúbicos. Se han sacado de los acuíferos del Vinalopó 90 hectómetros cúbicos. Yo sé que no es necesario que lo diga, pero bueno, un hectómetro cúbico es 1 millón de metros cúbicos, y 1 millón de metros cúbicos son 1.000 millones de litros, para que nos hagamos una dimensión o una idea de lo que supone un solo hectómetro. Pues se han extraído 90 hectómetros cúbicos, 88,24 para ser exacto. Bien, en el Vinalopó pasa algo que no pasa en el resto de España, y es que en el resto de España el uso del agua en la agricultura está entre el 70 y el 80%. En el caso del Vinalopó, como podéis ver, no. Tiene un gran peso el agua de boca, el agua de beber, el agua de abastecimiento. Por lo tanto, ya tenemos una particularidad intrínseca al Vinalopó. Bueno, y al final de lo que se trata es de hacer ese balance en el sistema de explotación. Pues en el sistema de explotación Vinalopó-Alacantí hay unos derechos concedidos por la administración. Los derechos quiere decir que un titular, uno que tenga un pozo, ¿cuánta agua puede sacar del acuífero? ¿No? Legalmente. Otra cosa es que lo haga, pero ¿cuánta agua puede sacar legalmente? Pues podemos sacar o pueden sacarse del Vinalopó 193 hectómetros. Claro, ¿cuáles son los recursos que año tras año se recargan en el acuífero? Son solamente 48. Es cierto que no todos esos derechos se consumen, y ahora el consumo está más medido en el Vinalopó y no aprovechamos esos 193 y hacemos un uso de 193. Es decir, el déficit que tenemos respecto al consumo es de 65, pero si lo hiciésemos sobre los derechos sería de 145 hectómetros cúbicos. 100 hectómetros más prácticamente que lo que se recargan naturalmente los acuíferos todos los años. Lógicamente, eso se traduce en esa sobreexplotación tan grave que estamos comentando. Bueno, pues al final, ¿de qué se trata? Como decía, bueno, pues tenemos todas esas masas de agua, cada una de su padre y de su madre. Conocemos cuántos derechos
hay en cada una de ellas, o tenemos que conocer cuáles son los derechos que hay en cada una de ellas, tenemos que conocer cuánto se recarga cada una de ellas, tenemos que conocer cuánto se extrae en cada una de ellas, para ser objetivos, para efectivamente poder decir esta es la realidad del problema que tenemos y que antes del 2004 nadie sabía. Ese ha sido el ímprobo trabajo que la Administración Hidráulica, la Confederación Hidrográfica del Júcar, junto con los usuarios, hemos intentado hacer. Pero no solo hay que medir el agua, también hay que medir las infraestructuras, saber dónde se va ese agua, no solo de dónde se está sacando y cuánto, a dónde se va. Porque igual puedo solucionar el déficit de agua o los problemas de agua de dónde se va ese agua de otra manera. De otra manera. Fijaros el entramado de tuberías que discurren desde el Alto Vinalopó hacia la zona de costa. No solo las grandes infraestructuras, también las de distribución en alta. Y nos hemos ocupado también de hacer algo muy importante, que es un seguimiento de las superficies de riego. Desde el año 1997 ya no es posible, por Real Decreto, por el Plan de Cuenca del 98, ya no es posible ampliar la superficie de riego en el Vinalopó. Por lo tanto, no solo tenemos que controlar el agua que se gasta, sino también que no reproduzcamos el problema, que no lo incrementemos. Para eso hay que controlar también esas superficies de riego. Y vamos a aterrizar en cada comunidad de regantes, vamos a analizarla, vamos a ver cómo están haciendo el uso del agua, ¿no?, del recurso. Sacamos sus curvas de demanda, qué patrón de cultivos tienen. ¿Para qué? Para saber exactamente cómo funcionan, para cuando tengamos que dar soluciones, tampoco les fallemos. Porque si les fallamos, al final apretarán el botón y seguirán sacando agua, que es lo que no queremos. Lo que decía, esto es el suministro total a Alicante. Pues esto es todo lo que se obtiene por agua subterránea. Y esto todo lo que le proviene de la Mancomunidad de Canales del Villa, fundamentalmente del acueducto Tajo Segura. Hay una cantidad de agua, una gran cantidad de agua, que efectivamente se deriva hacia la zona de costa de los acuíferos del Vinalopó. El resto, esto es lo que se extrae, toda la barrita es lo que se extrae del acuífero, la parte roja es lo que se queda en el Vinalopó y la parte azul es lo que efectivamente se deriva. Pues estas cosas también hay que conocerlas, por lo que decía, por si en esas otras zonas donde también necesitan agua o necesitan complementar lo que les llega del acueducto Tajo Segura, se puede solucionar de otra manera. Bueno, vamos a hacer la cuenta a la vieja, que yo le digo, la cuenta de la vieja. Hemos dicho que tenemos un plan hidrológico que está en vigor, el del ciclo 2015-2021. Ya hemos comentado el balance del sistema, 193 de derecho, 48 de recursos, consumo 113, un déficit de 65 y un déficit sobre derechos de 145. Vamos, ¿cómo arreglamos esto? ¿Qué es lo que dice el plan de Cuenca que va, o cómo va a solucionar esto? Trasvase Júcar-Vinalopó, hasta 80 hectómetros cúbicos. La desalinizadora de Muchamiel, hasta 18 hectómetros cúbicos. La reutilización, unos 10 hectómetros cúbicos. Y como ya no quedan más cosas que podamos hacer aquí, para solucionar el problema de derecho, el déficit de derecho, hay que recurrir al Plan Hidrológico Nacional. Si queremos, lógicamente, suministrar toda ese agua que la Administración tiene concedida. Pero efectivamente, a día de hoy la planificación hidrológica tiene resuelto al menos la parte de los consumos, con el trasvase Júcar-Vinalopó, con la desalinizadora de Muchamiel y con la reutilización. Vale, ya tenemos el papelito, ya tenemos la cuenta de la vieja hecha y ahora lo que hay que hacer es materializar los papeles, que no sean papel mojado. Pero todo esto, ¿ahora qué? Pues ahora hay que desarrollar infraestructuras. ¿Y estas infraestructuras se han desarrollado? Sí, quedan muchas,
quedan muchas, pero fijaros, en modernización de regadío se ha hecho un esfuerzo de 120 millones de euros, en desalación de 100. El trasvase Júcar-Vinalopó ha costado 400 millones de euros, el post-trasvase 120 millones de euros y las mejoras en reutilización que hay que realizar 30. Total 770 millones de euros que se han invertido. Queda muy poquito ya por invertir para que llegue a esa cifra. 770 millones de euros. Esto es el post-trasvase. Parte de esas inversiones. Una tubería que va que discurre desde Villena hasta Elche, por distintos tramos y distintos municipios. Esta es la margen derecha. Luego tiene que haber una margen izquierda que todavía está desarrollada, que ya se ha anunciado y en breve se va a adjudicar para poder distribuir toda esa agua del trasvase Júcar-Vinalopó a todo el regadío del sistema de explotación Vinalopó-Alacantí. Bueno, hay una cosa que son los pactos del 98. Para que saliese el plan de cuenca del Júcar en el año 98, tuvieron que darse una serie de pactos para que pudiésemos efectivamente materializar el trasvase Júcar-Vinalopó, esos 80 hectómetros cúbicos. ¿Cuáles eran esos pactos? Pues oiga, la administración a los regadíos de la ribera del Júcar, la administración le va a modernizar de manera gratuita o semi gratuita, va a hacer un convenio para hacer uso del embalse de Alarcón en el río Júcar, y todo ello también en colaboración con la Generalitat Valenciana se pueda hacer el trasvase Júcar-Vinalopó, entre otras cosas para garantizar esos abastecimientos del área del Vinalopó-Alacantí. Bueno, y todo esto al final pues efectivamente dio lugar al Júcar-Vinalopó, y el Júcar-Vinalopó, que ya está ejecutado, que ya se han invertido esos 400 millones de euros que yo hacía referencia, lleva más de 10 años sin utilizarse, o bueno, utilizándose de una manera residual. ¿Y por qué pasan estas cosas? Si me acabas de decir que hay un plan hidrológico que ha solucionado el problema, hemos hecho la cuenta a la vieja, lo hemos arreglado. No hemos gastado 770 millones, lo hemos arreglado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a conocer el Júcar-Vinalopó. El Júcar-Vinalopó es un trasvase de hasta 80 hectómetros cúbicos de aguas superficiales del río Júcar hasta el sistema Vinalopó-Alacantí. Su única función es ambiental, exclusivamente ambiental, que es paliar la sobreexplotación de los acuíferos. Y, lógicamente, como todo el mundo sabe, porque siempre ha estado, lleva mucho tiempo ahí, ha sido motivo de enfrentamiento político y con los usuarios. Ahora diremos por qué. Como decía, ese es el presupuesto. La tubería que ahora mismo está hecha, el trasvase que ahora mismo está ejecutado desde la desembocadura en Cullera hasta Villena. Ese es el trasvase Júcar-Vinalopó. Bueno, ¿cuáles son unos de los puntos claves del conflicto? Pues resulta que eso que tanto sabemos nosotros que son los pozos, da lugar a un nexo que es agua y energía. Y de eso nosotros llevamos muchos años ya aprendiendo. Sabemos cuánto cuesta sacar el agua del acuífero. Entonces, claro, ya no sabemos muy bien si somos gestores de agua o gestores de energía. Y ese fue el principal motivo de oposición al trasvase desde el Azud de la Marquesa. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto cuesta mover una gota de agua desde una cota hasta otra más elevada. Este es el esquema funcional del trasvase desde Cortes de Pallás, que no voy a entrar en debate, simplemente lo comento. Era una única impulsión de 500 metros para luego dejarla discurrir con un aprovechamiento energético hasta el embalse de San Diego, en Villena. La altura era de 500, había que elevar el agua a 523 metros. Con un caudal de 10 metros cúbicos por segundo podía discurrir 10 metros cúbicos por segundo y el ratio de energía era de 1,3 kilovatios por metro cúbico. Por cada metro cúbico se gastaban 1,3 kilovatios. Este es el que ahora mismo está construido.
que es un trasvase desde la cota 1, desde la desembocadura, con 4 impulsiones hasta el embalse de San Diego. La altura que ahora hay que elevar el agua es de 786 metros, con un consumo de energía de 2,84 kilovatios por metro cúbico y un caudal que no te permite utilizar o no te da flexibilidad suficiente para hacer gestión energética, que es lo que solemos hacer nosotros aquí, que es lo que sabemos hacer nosotros aquí. Claro, traducción. Tenemos el plan de cuenca vigente, tenemos la cuenta La Vieja hecha, tenemos las infraestructuras hechas. ¿Dónde está el problema? El problema está aquí. Resulta que el anterior trasvase pues tenía un coste para el regadío de entre 8 y 13 céntimos para el regadío, para el abastecimiento entre 25 y 29. ¿Y cuánto vale el agua? Pues hombre, si tuviésemos que amortizar la infraestructura, que aquí está incluida la amortización, si tuviésemos que amortizar la infraestructura, pues entre 37 y 53 céntimos por metro cúbico. Absolutamente inviable para la agricultura. Los que estén aquí, que sean agricultores, ya lo saben. Pero bueno, se ha dicho que el Júcar Vinalopó estará exento de amortización por ese carácter ambiental que tiene. Entonces, ¿cuánto costaría por metro cúbico? Pues entre 26 y 25 céntimos por cada metro cúbico. Bueno, pues parece que hemos reducido un poco la cifra. Pero ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema está aquí. Como os decía antes, cada acuífero es de su padre y de su madre. Cada acuífero tiene una situación de sobreexplotación distinta. Pero los costes de extracción que ahora mismo se están soportando son estos que están aquí. Estos son datos oficiales del propio plan de cuenca. Claro, a este señor del Villena Benejama, que todos conocemos, que le está costando el agua a 14 céntimos por metro cúbico, no le hables de pagarla a 25,4. Oiga, mire usted, yo le voy a seguir dando al botón, y cuando me cueste 25,4, entonces ya si eso hablamos. Es un problema fundamentalmente económico. Y eso se confirma. No necesito venderlo porque se confirma por los 10 años que se han transcurrido donde el trasvase Júcar Vinalopó, donde esos 770 millones de euros de inversión solamente se han usado en emergencia y de manera residual. Hoy mismo hemos cerrado el trasvase Júcar Vinalopó en el año hidrológico, lo hemos cerrado hoy el trasvase, la autorización, y hemos repartido del río Júcar a las zonas más críticas del Vinalopó, le hemos repartido un total de 8,7 hectómetros cúbicos, de 80 que pueden trasvasarse, solamente 9. El problema es este, y esto es lo que hay que solucionar. Pero no solo es ese, el problema es que llevamos 100 años donde se está funcionando de una manera, y hay resistencia al cambio, hay falta de visión de futuro, y hay ausencia de adaptación. Eso también son problemas del agua. No son solo cuestiones económicas. Pero claro, el escenario de futuro que se nos presenta no es sencillo. Villena Benejama. La tendencia de la sobreexplotación es que los primeros pozos se secarían en el 2031, descendiendo progresivamente hasta el 2040. En la Sierra del Castellar, desde el 2015 a 2050, se ha acabado. Así, prácticamente todos esos acuíferos que están en rojo, incluso algunos, ya están agotados a día de hoy. Ya no necesito hacer ninguna tendencia, ya es una realidad. Esto es lo que tenemos que empezar a ver y a ser conscientes. Entonces, recapitulando, 1987, primera declaración de sobreexplotación. Pasan 11 años hasta que el plan de cuenca de 1998 pone una solución que se llama, o una primera solución que se llama Júcar Vinalopó. Pasan 7 años más hasta que se cambia la toma desde Cortes de Pallás hasta La Marquesa. Y estamos en el año 2017, 30 años después, exactamente igual, con los niveles piezométricos descendiendo.
Claro, no hay una falta de garantía del recurso, no hay un esquema económico financiero, no hay unas normas de explotación, no hay un convenio con los usuarios. Las transferencias solamente se han producido a zonas de emergencia, siempre con una tarifa subvencionada. A pesar de ir a las zonas de emergencia, siempre lo han hecho con una tarifa subvencionada. Y el problema fundamentalmente responde a eso, a la tarifa que tiene el recurso del trasvase. El Ministerio, en un intento de dar solución al problema, nos presenta un esquema donde se deriva agua desde Alarcón para abastecimiento, 10 hectómetros cúbicos, para que se puedan subir 15 hectómetros cúbicos, porque hay una compensación económica del abastecimiento al regadío, pagando una serie de peajes a los regadíos tradicionales, a las hidroeléctricas. Cuando esto se nos presenta a los usuarios, aparte de la cara de tontos, lo que hicimos es decir, mire usted, vale, ya está bien. 10 años después, 12 años después, para ser exactos, vamos a parar. Nos vamos a encargar nosotros, los usuarios nos vamos a encargar de solucionar esto, si podemos. Entonces, dos preguntas fundamentalmente hay que hacerse. ¿Qué necesita el abastecimiento? Garantía de suministro y calidad. Lo que necesita el abastecimiento, que no le falte agua cuando abrimos el grifo y que esa agua tenga calidad. ¿Y qué necesita el regadío? Pues una calidad suficiente para los cultivos, lógicamente, y un precio sostenible en el tiempo. Pues montamos nuestra propia película. Vamos a compensarnos nosotros, los del Vinalopó, sin pagar peajes a no sé quién y a no sé cuánto. Vamos a arreglarnos entre nosotros. Vamos a traernos 50 hectómetros cúbicos desde la Marquesa hasta Villena. Y los abastecimientos y los regadíos que no puedan ser sustituidos, que sigan utilizando las masas de agua. Claro que sí, si es un recurso más, hasta esos 48 hectómetros cúbicos, que se renueva todos los años. Y vamos a usar la desalinizadora de Muchamiel, que también está ahí. La Junta Central de Usuarios reparte esos 50 hectómetros cúbicos entre los regadíos a una tarifa asumible por cada regadío, por cada usuario de cada acuífero, que cada usuario o cada agricultor de cada acuífero pague lo que ahora mismo está pagando, porque si a ti te dan algo que estás pagando o que te cuesta lo mismo que te está costando ahora, pues ¿por qué vas a decir que no? Y a cambio lo que hacemos es un sistema de compensación con aquellos que siguen utilizando las masas de agua para que todo el sistema sea económicamente sostenible. Claro que tiene que haber una implicación por el abastecimiento, sí, irrisorio. Bajo mi punto de vista, irrisorio. Pero es que la agricultura también es estructura socioeconómica de los ayuntamientos. Todos tenemos que apoyarnos y ayudarnos a solucionar el problema. Y en esto se está trabajando. Tanto es así que esta propuesta se elevó al Ministerio y se suscribió un protocolo el 2 de diciembre del 2015. Un protocolo que venía a reflejar esas intenciones. Se fijaban conceptos y premisas, se daban varios escenarios de volumen, varios escenarios de costes, diferentes equivalencias entre el abastecimiento y el regadío, y se hizo también un análisis de sensibilidad para ver cómo podía estropearse ese sistema que habíamos montado ante determinados escenarios. Más de 3.000 simulaciones se han estado trabajando para ese modelo que acabo de presentar. Y la Administración dijo, pues yo también te voy a empujar. Vamos a hacer eso que hicimos también en el 2004 del seguimiento de los contadores, vamos a volver a darle otra vuelta de tuerca. Vamos a empujar que de verdad esto se solucione. Y en el 11 de febrero del 2017, respondiendo a una resolución de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, se determinó que cualquier usuario de todas estas masas de agua y también de las superficiales del río Vinalopó, estén obligados a integrarse en la Junta Central de Usuarios, que somos todos. ¿Por qué? Para que nadie esté fuera de ese control, para que nadie esté fuera de esa coordinación y de esa gestión. De eso se trata, de solucionar de una vez por todas el problema, y en eso está el Ministerio, y en eso ha estado la Confederación con esa resolución. Y hace 15 días aprobamos la modificación de los estatutos de la Junta Central para acoger esa resolución.
por ese motivo que decía, por esa gestión integral, pero con un único fin, que es que aquí no estamos persiguiendo nada, que somos una entidad de derecho público, que nuestro único fin, nuestro único objetivo es la consecución de esos objetivos ambientales, que ya no desciendan más los acuíferos, si no tenemos otra razón de ser. Si no es porque queramos ser más grandes ni vayamos a hacernos internacionales, no, es que queremos solucionar el problema y queremos que estén todos para poder hacerlo. Pero aún quedan flecos, como os decía antes. Esta es la demarcación hidrográfica del Segura, no la del Júcar. Hay acuíferos en el Segura que lindan con la frontera del Júcar. Si no somos capaces de también integrar a esos usuarios del Segura, al final nos estaremos haciendo trampas al solitario, porque si solucionamos con la desalación, con la reutilización y con el trasvase Júcar-Vinalopó los problemas o los déficits del lado del Júcar, difícilmente vamos a poder solucionar el problema de toda la masa de agua, de todo el acuífero. Por eso es tan importante que también los usuarios del Segura estén integrados en la Junta Central de Usuarios. ¿Por qué? Pues porque esto es del año 2006. Fijaros, desde el año 87 que se produjo esa declaración de sobreexplotación, en la cuenca del Segura se han incrementado las extracciones más de un 330% respecto a lo que lo han hecho en el Júcar. Claro, hay que controlar cómo se ha hecho en el Júcar también, porque si no nos estaremos haciendo trampas. Bueno, en definitiva, concluyendo, ¿qué hay que hacer para solucionar el problema? Pues como hemos dicho, desalinización, 18 hectómetros cúbicos, reutilización, 10 hectómetros cúbicos, trasvase, hasta 80 hectómetros cúbicos, y acuíferos, hasta 48 hectómetros cúbicos, que también son un recurso y que podemos utilizar sosteniblemente, pero lo podemos utilizar. Porque si no, esto es lo que va a pasar. El sistema de explotación Vinalopó-Alacantí quebrará. Y no solo hablo de agua, hablo de problemas socioeconómicos. Y tendremos que ponerle la etiqueta de se vende. ¿Cómo está la planificación ahora mismo? La planificación hidrológica. Que, lo decía al principio, mi exposición o mi conferencia no busca tirar piedras hacia la Administración. La Administración está en un buen momento, hay talento, hay pasión y hay tecnología, hay conocimiento al alcance de todos. De lo que se trata es que los técnicos, los científicos, los economistas, los juristas, los responsables institucionales y la política, pues terminen decidiendo, transmitiendo y por último ejecutando. Ese tiene que ser el orden y no otro. Por eso digo que la planificación hidrológica atraviesa el mejor momento de toda su historia. Lo que falla son otras cosas, fundamentalmente esta de aquí. Hace falta esta palabra, tan sencilla pero tan grande, gobernanza. Eso es lo que nos hace falta. Poder analizar los problemas debidamente, poder dimensionarlos, darles solución y también vencer esas resistencias que están enraizadas en los territorios por el uso del agua. Y para eso hay que ser valientes. Todos tenemos que participar en una mesa para solucionar los problemas. Tenemos que dejarnos ya, tenemos que trabajar juntos para conformar ese puzzle de soluciones y transformar esos colores rojos en colores verdes. Tenemos que dejarnos de hacer equilibrio, porque nos podemos terminar cayendo. Y ahora yo, para terminar, me gustaría que refrescásemos esa tonta y simple cuestión que decía al principio. Imaginen que un día abren el grifo y no sale agua. Este es el Vinalopó-Alacantí. Esto de aquí es la villa de Aspe. Esta es la superficie de la comunidad de regantes de Aspe. 2.600 socios, 2.600 familias, 3.200 hectáreas. Desde el año 2014, si no hubiesen recibido agua del Júcar Vinalopó, no habrían abierto el grifo
y no habría salido agua, porque el acuífero de la Sierra de Crevillente está agotado. Y ese es el futuro al que nos veremos abocados si no aportamos todas esas soluciones que hemos comentado. Todavía estamos a tiempo. Muchas gracias. Primero, no me gusta el concepto de sistema de explotación. Creo que tanta planificación como nos has expuesto, tanto avance, y hay que darle enhorabuena en ese sentido. Sí que es cierto que el concepto de sistema de explotación, entiendo yo, que solamente, porque el lenguaje es muy importante, porque todo esto que tú has expuesto y denominas sistema de explotación ya sugiere un aprovechamiento unidireccional del agua, en el cual pues, el ser humano extrae recursos, los explota. Mientras que entendemos nosotros, y yo hablo ya en esto de representación de mi asociación, el Observatorio de Vinalopó, entendemos que hay que dar un paso más socioecosistémico donde no es una explotación, evidentemente hay un aprovechamiento para necesidades humanas, pero también tenemos que empezar a utilizar conceptos y palabras que dejen claramente lo que sugiera este tema. No podemos seguir hablando de explotación del agua. Y esto sí que claro, otra cosa que quiero comentar. Esta pirámide que tú has expuesto sobre una democracia, especializados, gente de alta competencia, esto no me cabe la menor duda, a lo cual añadimos instituciones, como ayuntamientos, y luego evidentemente la comunidad política. Pues hay una ley que es la de participación ciudadana, que ya viene desde convenios de la expresándose del convenio de la ONU, viene también la Carta de Agua y viene finalmente nuestra ley de participación ciudadana. Esto es el problema, Vicente, que cuando es una cosa que ya hemos tratado. Nosotros cuando tú acudes al plan hidrológico, no voy a poner en duda el magnífico trabajo técnico que han hecho. El problema es cómo toda esta información se traslada a la ciudadanía, cómo participan los ciudadanos de toda esta información. Y esto enlaza con lo que estábamos hablando antes. ¿Qué tiene pensado el nuevo ciclo de planificación para que todo este volumen de material técnico, yo lo he visto, esté en un lenguaje que sea apto para la ciudadanía, que transmita algo más que la explotación y que realmente corresponsabilice a los ciudadanos, bien sean urbanos o bien sean rurales, en este problema del agua que yo siento decirlo, planificación cada 6 años, y el problema sigue agudizándose, ni trasvases, ni desalinizadora, nada. Esto no quiero poner en duda para nada el magnífico trabajo técnico de control que se está haciendo, pero en una realidad la gente sigue sin ser responsable del problema del agua, se sigue teniendo una concepción de los ríos y de las cuencas como sistema de explotación. Y tercero, el lenguaje no fluye y estamos impermeabilizados frente a el problema, y yo creo que en esto no hay que ser alarmista. Yo entiendo que hoy en día es el problema ambiental más grave que tenemos. Pues hombre, podríamos debatir si es la denominación más correcta o más apropiada, ¿no? Pero es la que en estos momentos es la que es. En el siguiente ciclo de planificación, pues me parece una buena sugerencia y tendremos nuestro foro para poder hacerlo, pues decir que le cambien el nombre, pero en el Júcar y en todo el ámbito nacional no creo que haya mucho problema en decirlo. Eso al final no deja de ser eso, una denominación que me parece bien que se haga de otra manera si lo que queremos transmitir es otro tipo de valores. Bueno, la verdad es que no me lo habían planteado nunca, sinceramente, pero en fin, es una cosa a reflexionar, correcto. Respecto a lo que dices de la participación ciudadana, cuando yo en la base de la pirámide pongo esa tecnocracia que has llamado tú, yo ya llevo intrínseco el tema de la participación pública. Es verdad, y lo voy a hacer, lo voy a corregir, voy a poner un peldaño más que sea ese.
pero en mi exposición, o al menos en la concepción de la diapositiva, en ese peldaño ya estaba recogida esa participación pública, porque entiendo que esos agentes, para poder tomar las decisiones más adecuadas, tienen que haberlo tenido en cuenta. Si no, no están siendo todos los profesionales que deberían de haber sido. Por eso quizás he cometido el error de no poner ese peldaño, y debería de ponerlo, pero sí he estado pensando en todo momento en eso. Al final lo corregiré para intentar mejorarlo. En lo que se refiere a la cuestión práctica, real, de los ciclos de planificación hidrológica y la participación pública, pues lo decía, para mí ha sido un cambio fundamental el nuevo ciclo, o los dos últimos, bueno, el primer y segundo ciclo de planificación, desde la Directiva Marco del Agua. La Directiva Marco del Agua ha venido a cambiarnos esa forma de ver y de hacer, ¿no? Y la participación pública ha sido uno de los mayores cambios que ha traído la Directiva Marco del Agua. Deja que te explique. Hay unos procedimientos que hay que seguir en los ciclos de planificación. Uno se mira el Reglamento de Planificación Hidrológica del 2007 y se da cuenta de que la participación pesa y mucho. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Pues porque estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo qué es eso de participación pública. Aquí, vamos, yo he asistido, he vivido en primera persona los dos ciclos de planificación y no he sentido en ningún momento que hubiese una falta de comunicación y de información, todo lo contrario, incluso se han fomentado conferencias al estilo que está realizando el Observatorio del Vinalopó para divulgar la planificación hidrológica y lo que se estaba haciendo en los distintos territorios, incluso a nivel local. ¿Tenemos que mejorar? Seguro. Lo decía al principio, la planificación hidrológica no puede quedarse quieta. Tiene que estar moviéndose constantemente, porque es la única manera de mejorar. Y ese seguramente, dices bien, seguramente sea una de las cuestiones a las que habrá que atender en el nuevo ciclo de planificación de manera especial, de manera más intensa, de ver la manera de analizar en qué hemos podido fallar en estos dos ciclos de participación, en estos dos ciclos de planificación, en cuanto a participación pública se refiere, para intentar mejorarlo en este que vamos a comenzar ahora. Pero bueno, como digo, es un proceso de aprendizaje. Desde la Directiva Marco del Agua creo que todas las administraciones y los usuarios estamos aprendiendo de eso, pero la información está ahí, y que la gente venga o no venga a los foros y que la gente se descargue los documentos o no se los descargue, pues hay que ver, hay que analizar, pero desafortunadamente no siempre es sencillo. Cuando hablo de participación ciudadana es que hay una cosa, yo creo que ha sido evidente, y es el trasvase Júcar-Vinalopó. Ese trasvase, desde su nacimiento, ha tenido una gran resistencia. Es cierto que los cambios cuestan implementarlo, en eso te doy la razón. Siempre el ser humano es muy conservador, mucho más incluso de lo que nos podamos llegar a pensar. Pero sí que es cierto que este trasvase, yo siento decirlo decir, es un trasvase fallido. Evidentemente, pero es que es fallido además porque ha nacido con una gran resistencia, y no solo por los precios del agua, que se subvencionan, etc. Ha sido también porque había una protesta y un clamor contra la calidad de ese agua, Vicente. Tú lo sabes, que ha habido mucho debate sobre la calidad del agua que llegaba de la Marquesa. Es decir, que nos hemos gastado toda la base de inversiones por un importe de 700 millones de euros, y tras 30 años con acuíferos ya sobreexplotados, hoy el problema continúa, porque no estamos hablando además, yo no sé si en estos 700 millones se le trasvase la vía principal, porque los planes de modernización son otras cantidades aún más elevadas. Entonces, yo lo siento, creo que se está haciendo un gran esfuerzo técnico, pero no hay voluntad política, siento. Es un poco la idea que yo llevo también, esa pirámide, de alguna manera está muy bien puesta ahí encima, pisoteando todo el otro resto de trabajo, y realmente muchas de las actuaciones que se han hecho, que creo que muchas de ellas pueden decirse fallidas, y que es cierto que con el trasvase tenemos una atención de una posible emergencia, y
vamos a tener cada vez más, porque el tema del cambio climático, también hemos comentado, está ahí. Es decir, que lo que ahora es extraordinario posiblemente va a ser habitual. Pero creo que todo este proceso de inversiones, yo lo siento, un ciudadano no me vale decir, es que hemos hecho charlas, esto lo hace una pequeña asociación como nosotros. Ha habido un presupuesto específico con un equipo gestor adecuado para esta participación ciudadana que trabaje estas resistencias y las incorpore a la planificación. Mi opinión es que no. Y lo que yo cuando hablo con gente, porque el tema de la gestión del agua creo que es un tema apasionante como estudiante, realmente, ¿por qué la gente, insisto, incluso los gobernantes que están más directamente relacionados con la Junta, etcétera, y las comunidades que están organizando, les va en ello su modo de vida? Realmente no hay una percepción. Sí que ahora está habiendo un miedo, una alarma, sobre todo más que nada por el precio del agua en relación pues, luego al precio del producto obtenido, pero realmente yo no veo que la gente, toda esta charla, si saliésemos por ahí a hablar con diferentes colectivos, no tienen ni la menor idea de lo que se está haciendo, ni tienen la menor visión del alcance del problema, Vicente. Y yo creo que eso es un problema grave de la Confederación Hidrográfica que, aparte de gestionar con contadores de agua, etcétera, ha de también de gestionar la información que recibe el ciudadano, porque, insisto, hay una corresponsabilidad en el consumo, o sea, en cómo usamos el recurso que dentro de la red. Estamos en la zona con más deficitaria de toda la cuenta. Y fíjate tú, los datos que me llama la atención de déficit, que ya he tenido la ocasión de verlos en otra ocasión, y ahí se ve el déficit, Vicente. Entonces, ¿qué previsión tiene también esta planificación hidrológica? Vamos a hablar ya para el próximo ciclo, porque esto es una gestión a demanda. Más demandas, más agua he de conseguir, pero se está haciendo algo también para precisamente disminuir esta demanda. Primero, hasta donde yo sé, me consta que hay un equipo en la propia Confederación destinado a la participación pública. Entre otras cosas porque es de obligado cumplimiento. Como te digo, pienso... Pero me gustaría hacer una diferenciación. La participación pública y la participación ciudadana. Parece lo mismo, pero no lo es. Una exposición de un documento de... Bien. Es exposición pública y es participación pública. La participación ciudadana es una herramienta bastante más compleja. Bien, yo lo quiero achacar, y no digo que no haya que mejorarlo, como te he dicho antes, yo lo quiero achacar a la falta de experiencia. A mí me consta que hay un equipo en la Confederación dedicado exclusivamente a eso, a fomentar la participación ciudadana, como tú dices, y la participación pública, ambas cosas. Que lo hayan hecho mejor o peor, bueno, pues son cosas que hay que analizar, venimos de aprender. O sea, solamente hemos tenido 2 ciclos de planificación, pero que han sido, uno y otro han venido seguidos. O sea, prácticamente no ha habido capacidad, ¿no?, de analizar y de proponer, ¿no?, mejoras. Espero que en el siguiente ciclo eso se mejore, y son cosas además que creo que sería bueno que comentásemos con la Administración, que es a la que le compete fomentar esa participación ciudadana. Eso por un lado. En lo que se refiere a Júcar Vinalopó, nadie se ha creído como los usuarios, el Júcar Vinalopó, los usuarios de aquí, pero por una razón muy sencilla, porque vemos cómo año tras año y día tras día los niveles de los acuíferos siguen descendiendo, y en algunos casos como ya el vecino se ha quedado sin agua, y eso es muy duro, Por eso, en el año 2003, nada más viabilizarse legalmente el Júcar Vinalopó, lo primero que se hizo fue constituir la Junta, precisamente para los usuarios de abastecimiento y de regadío, que no solo son los regantes, no nos olvidemos, la Junta somos todos, los ciudadanos que están aquí sentados viéndonos también son Junta Central. Entonces, nadie se ha creído tanto eso como los propios usuarios de aquí, porque Alicante ha tenido esa particularidad. Ese déficit estructural no nos ha hecho más que mejorar en la gestión del agua. Somos el sistema de explotación más eficiente de toda la cuenca del Júcar. Hemos modernizado a nuestro coste, aunque ahí hay algunas subvenciones, es cierto,
pero también nos ha costado dinero a nosotros modernizarnos, para los regadíos, para optimizar el uso del agua. Y estamos haciendo todos esos esfuerzos que he comentado, el protocolo con el Ministerio. La Administración es la que no ha sabido, la política, más que la Administración, es la que no ha sabido darnos una solución a las decisiones que ella misma tomó. Y así hemos sido nosotros los que hemos tenido que asumir esa responsabilidad y dar un paso para adelante para intentar solucionar definitivamente el problema, teniendo agua en algunos sitios todavía. Pero sabemos que ese no es el futuro que queremos. Sabemos que el futuro que queremos es de estabilidad y de unos acuíferos saneados, o por lo menos no sobreexplotados. Y poco más puedo... Porque la opción que esperaba, Bueno, la de Cortes de Pallás es la que estuvo aprobada. Yo no quería entrar en el debate, yo he explicado el por qué ha habido esa resistencia, porque lógicamente habían unos costes, y a nadie le gusta. Es como si mañana nos dicen, pues mira, es que te voy a montar una línea eléctrica al lado de tu casa, que además vas a ser la línea eléctrica a la que te vas a tener que conectar, pero tiene la particularidad de que vale el doble la luz de lo que te cuesta ahora mismo. Y dicen, oiga, pero esto no es fácil y hay que saber hacerlo. Entonces la Administración tomó unas decisiones. El Júcar Vinalopó, efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. El Júcar Vinalopó es un ejemplo de lo que no hay que hacer, pero no en su esencia, no en su concepción. Su concepción es buena. De hecho, hay que utilizarlo y hay que traerlo. Es cómo se ha desarrollado todo el trasvase, ¿no? Todo ese conflicto alrededor de él. Esa es la parte fallida. No su esencia. Su esencia es la más lógica y la más sensata, que es traer agua para dejar para que no se saque de los acuíferos. Años de reclamaciones de ese trasvase. O sea, está claro, se usa algo de una inversión brutal para los resultados señalados y el descontento generalizado de ellos. Bueno, en alguna ocasión alguien me ha comentado, y además una persona que tú y yo conocemos, me ha comentado que lo que se debería haber hecho es haber cambiado el modelo socioeconómico del Vinalopó con ese dinero. Digo, bueno, pues efectivamente se podía haber hecho, pero se ha planteado, se ha estudiado, se ha visto qué repercusión, con qué años. No, o sea, está muy bien decir cosas y proponer cosas, pero hay que desarrollarlas. No solo basta con decirlas. Pues hemos hecho lo que hemos hecho. ¿Qué es esto? Son 770 millones de euros. Antes de haberlos gastado, tendríamos que haber pensado en lo otro. Ahora, lo que tenemos que hacer es solucionar los problemas y olvidarnos del pasado. Y en lo que te referías al tema de las demandas, una cosa es el control que estamos llevando de los acuíferos, pero también me has oído decir que hacemos un seguimiento de las superficies de riego. Yo te puedo certificar hoy en día, solamente te he mostrado los datos de extracción del 2016, pero yo te los enseño desde el 2004, y el Vinalopó es un relojico. O sea, prácticamente las demandas están estabilizadas del todo, absolutamente estabilizadas. Es verdad que hay un derecho administrativo, una concesión que puede hacer que eso cambie. Bueno, donde hay agua no se está produciendo ese incremento de demanda ni de consumo, y podría darse porque tienen derecho a hacerlo, pero no se está dando. Entonces, lo que hay que atender hay que tener en cuenta cuál es ese derecho y seguir en ese seguimiento para ver si alguna comunidad de regantes o alguna superficie de riego pues recupera superficie regada, que no es lo mismo que ampliar, que ampliar ya está prohibido, ya lo he dicho antes, desde el año 1997. Hablo de cosas distintas. No, una comunidad de regantes no siempre se rega al 100%. Entonces, ese seguimiento también es lo que estamos haciendo, y yo te puedo decir en primera persona, porque yo soy el que se encarga de eso, que en estos momentos el Vinalopó es un reloj. Las demandas están perfectamente estabilizadas. No sé cómo serán en otras zonas, pero aquí es así. Muy interesante la charla, Vicente, y la intervención también, Ana. Una de las cosas que quería apuntar es sobre el tema de los derechos, que aunque no se llegue al máximo, depende también de qué explotaciones. Como bien has dicho, hay unas que están muy por debajo y otras están al límite, y en algunos sitios se han visto ya agotadas. Lo primero sería reducir bastante esas concesiones. Quiero decir que esos derechos, aunque sean derechos, igual que las normas, igual que la Constitución, igual que todo, pueden ser cambiados, y la historia nos enseña que las cosas van cambiando. Entonces, en la situación en la que estamos sería conveniente revisarlos y que
fuera algo más dinámico. Lo siguiente, que los sistemas naturales no son sistemas muy simples, evidentemente hay que simplificarlos para poderlos entender. Cuando están hablando de trasvase, discrepo completamente de los dos compañeros. Lo primero es que soy contrario a los trasvases, completamente, pero si se hace un trasvase se tiene que hacer en la desembocadura. Se tiene que hacer en la desembocadura. Cuando hablamos de costes de la cuenta de la vieja lleva más cosas. Los ríos llevan agua hasta el mar por varias cuestiones, entre ellas ecológicas, pero una económica importantísima para nuestra comunidad, que son las playas. Las arenas de las playas, que se recogen las mareas y todo esto, es porque los ríos están plagados de pantanos, algunos trasvases, etcétera, 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 y no llevan sedimento. Económicamente eso no es que se cuenta, y es un dineral. Entonces, si nos cuesta el doble recoger el agua de la desembocadura que de la cabecera, y además la calidad de un agua cuando llega a la zona de desembocadura es marrón, porque lleva sedimentos y lleva muchas porquerías, es peor que la de las cabeceras, que no quieren los agricultores o no quieren los consumidores, o que es más costoso y tal. Pero el coste final es positivo. Quiero decir, coger la de desembocadura es muy positivo, porque el agua hace todo su recorrido, tenemos el ciclo hidrológico completo y es de ahí de donde se tiene que coger. Entonces, si se reducen las concesiones estas que se tienen, los derechos de agua, se recoge el agua de las desembocaduras, se hace un análisis real de todos los costes, incluidos estos costes económicos de nuestra principal industria, que es el turismo, que a lo mejor hay que hablar de otros modelos, pero bueno, de momento tenemos ese. Entonces yo creo que no estamos diciendo ninguna barbaridad de no coger el agua de Cortes de Paya, sino coger la de la desembocadura. Lo digo también para que tengáis más información y cada uno luego ya que saque las conclusiones que quiera. Bueno, y respecto también a lo que se ha comentado de que los acuíferos no son sistemas cerrados que únicamente afectan al Vinalopó, por supuesto, claro que de la cuenca del Segura, y como no se haga una actuación conjunta, pues nos veremos abocados a un fracaso total. Y desde ese punto de vista ambientalista estamos hablando todo el rato desde un punto de vista antropocéntrico, desde el punto de vista humano. Desde ese punto de vista humano, evidentemente, vamos a parar la explotación, vamos a ver si los acuíferos se estabilizan. Yo no quiero que se estabilicen. Yo quiero unos objetivos muy ambiciosos como quiere el observatorio, que es que el agua fluya por el río. Cuando el agua fluya por el río, decimos, ¿qué tiene que ver que se hayan secado las fuentes con que los acuíferos estén estabilizados o vayan para abajo? ¿Qué tiene que ver? Está todo interrelacionado. Como no suba el nivel freático, no tendremos fuentes, no tendremos río, no tendremos nada, y con todas las repercusiones que ello lleva. Entonces, no sé, quisiera un poco más de ambición, o bastante más de ambición. Tenemos ahí el talón de aquí. ¿Por qué razón? Yo, como presidente de Comunidad de Regantes, puedo decir que con más de 400 socios llegamos a la Asamblea General y vienen 15 o 20 personas cuando nos juntamos. Esa sensibilización, ¿cómo se hace? Por desgracia, solo miramos en la cuestión económica. Mientras no hay coste extraordinario y todo demás, no acuden. Cuando hicimos la planificación para la modernización, como había que desembolsar dinero y aprobar cuestiones, recuerdo de asamblea de 100, 150 personas. Lo digo en el sentido de que estamos en una sociedad que, por desgracia, la participación se queda en el bolsillo, en el monedero. Y los demás objetivos que son necesarios y cada vez más, como la cuestión medioambiental y la cuestión de todo esto, se queda en un plano emocional, de que nos apuntamos a todo lo que sea ecológico, ambiental, pero de boca hacia afuera. Habría que hacer por parte de la administración, estoy de acuerdo, un esfuerzo en la cuestión de esa implicación mayor, de esa campaña de sensibilización, y que incluso algunas veces en algunos círculos hemos dicho a lo mejor que debíamos desarrollar el agua 24 o 48 horas para realmente sensibilizar. La otra cuestión respecto a los temas, que es otro problema, es la territorialidad, que se ha tocado de muy pasada. Nos miramos el ombligo y pensamos que somos el centro del mundo, cada uno en nuestra casa, cada uno en nuestro territorio, y que tenemos todos los derechos. Y la realidad, como se ha visto ahí, pues eso es mucho más amplia, y tenemos que ponernos de acuerdo. Y tenemos que respetar las distintas realidades, y en eso es lo que estamos trabajando, y en eso donde estamos encontrando, para ponernos de acuerdo a los usuarios, unas dificultades enormes, pero como dice, enormes en el sentido de que
en un sistema económico como el que tenemos, y vuelvo otra vez al sistema económico, pues ¿qué queremos? Obtener en cualquier negociación el mayor beneficio para mí. Y no estamos viendo el dar una solución, y cuando nos sentamos en una mesa no buscamos una solución de conjunto para todos, sino que lo que nos posicionamos es en qué postura hay para yo desembolsar o que el coste sea inferior o sacar el mayor beneficio que se pueda. Mientras no seamos capaces de romper esa dinámica y de ver desde otra perspectiva el asunto, lo tenemos difícil. En este momento estamos con un borrador del Ministerio que no nos da la solución, el borrador que da la solución para sustituir 20 hectómetros y 7 de la IDAM económicamente, me refiero al cuadro económico porque al final es quien va a determinar el asunto, pero sin una perspectiva de que cuando se aumente lo demás, cómo se compensan esos mayores gastos a aquellos que sigan. Es decir, no nos sirve. Estamos intentando presentar una alternativa diferente, pero ya digo, las dificultades son reales, el factor es el económico, el factor es que somos cada uno el centro del mundo y tratamos eso. Entonces tenemos esta sociedad que es generalizada, que nos movemos más que por la conciencia y el conocimiento, por el factor emocional. Nos encontramos que con el factor emocional se levantan de que nosotros que tenemos alquilado no tenemos por qué pagar un duro más, que nos encontramos y podemos llegar a un buen acuerdo y que los que lo estemos haciendo luego nos decapiten. Y que sea un buen acuerdo, pero que de momento salgamos de nuestras comunidades agachados. Simplemente yo lo digo porque siempre hay gente que sepamos que todos, que el trasvase es la solución, lo hemos visto. Si no lo hacemos, ahí creo que ha sido muy optimista en las fechas que ha puesto. Yo en la comunidad general tenemos 22 pozos en explotación y el ingeniero me tiene 7 con menos de 7 años de vida. Es decir, el último pozo que hemos hecho nos ha costado 500.000 euros y lo hemos puesto en marcha con una subvención de Europa con energía solar que no hemos invertido un duro. Ponte a invertir, es decir, a invertir hacia el desastre, seguir haciendo inversiones que no sirven porque tienen fecha de caducidad, que no vamos a hacer. Es decir, que pensemos de que porque tengamos que asumir 1, 2, 3 céntimos por metro cúbico por regadío y 5, 6, 7 o 10 en el abastecimiento por metro cúbico, que consideremos de que es una inversión de futuro económico, de futuro medioambiental, cuestión de que si no entramos porque nos sentimos que aquí tenemos agua y no tenemos que entrar, vamos totalmente hacia el fracaso y en esa dirección. Pero que el mayor problema para la participación ciudadana, yo me centraría más que los colectivos tengan equipos técnicos suficientes y ganas para trabajar y para poder aportar, porque la participación ciudadana es muy, muy difícil por el estilo de vida en el cual estamos montados. Yo quería hacerte 3 preguntas, pero por el tiempo y el grupo muy rápido. Una era que no he visto en la presentación, no me ha parecido ver el tema de los pozos ilegales, si eso lo tenéis controlado o de manera santa podéis evaluar qué supone eso la sobreexplotación. La segunda es en lo de la cuenca de la Vieja. La duda es, yo creo que el déficit hídrico no solo de la cuenca del Júcar-Vinalopó, sino también de la propia río Júcar. Entonces, en ese trasvase, si de verdad el Júcar es capaz de aportarnos tanta agua. Y la tercera es que en la exposición hablas todo el rato de usuario y regante y da la sensación de que es el usuario final que bebe el agua del agua del grifo y el regadío, el agricultor. Pero de hecho falta un poco el tema de ese agua que se dedica al turismo, la sobreexplotación que ha supuesto el desarrollo del modelo en estos años, que alguien decía que la comunidad valenciana iba a ser la California europea. Entonces, esa variable en toda la presentación tuya que ha hecho falta, y yo creo que es algo bastante fundamental en todo lo que está pasando en los acuíferos en esta zona en concreto. O sea, el uso del agua en la costa es algo
que parece que en la presentación da la sensación de que todo sea el agua de riego y que muchas veces yo creo que se utiliza a los agricultores como cabeza de turco para reivindicar y luego el agua tiene otros objetivos, ¿vale? Y parece que sea solo el agua para el riego y el agua para el consumo humano de beber, pero que yo creo que tras hay un modelo económico de desarrollo del litoral que a lo mejor tenemos que revisar. Son dos preguntas, pero van relacionadas. En principio sería, ¿hasta qué punto crees tú personalmente, y bueno, lo que lleves detrás, ¿no? En cuanto a lo que creas que piensa las personas que trabajan contigo o la institución en la que tú estás, que tiene o puede tener importancia en la solución del problema el hecho de gastar menos? Ya se ha dicho un poco, pero incidiendo sobre todo en el tema, y no me refiero a reducir concesiones, sino en gestionar de otra manera el agua, concienciar tema de cultivos o cómo se usa, etc. Porque todos tenemos un poco la sensación de que también se despilfarra muchísimo, ¿no? Y luego la otra parte es igualmente hasta qué punto se está haciendo algo en este aspecto, ¿no? Y luego la otra parte es el tema del reciclaje. ¿Hasta qué punto crees que la reutilización del agua se está haciendo bien? ¿Podría ser parte también de la solución? ¿Se podría hacer más? ¿Y qué se está haciendo de cara al futuro también en ese aspecto? La importancia de si es posible gastar menos, si se está haciendo algo en ese sentido, lo comentaba. El sistema de explotación Vinalopó-Alacantí es el sistema más eficiente de toda la demarcación del Júcar. Aprovechamos el agua como nadie, y no es porque seamos más listos, es porque hemos tenido la necesidad, y solo la necesidad nos hace mejorar e invertir en un uso mejor del agua. ¿Hay recorrido? Siempre lo hay, pero en el Vinalopó, en el uso que se hace del Vinalopó, en el Vinalopó el uso que se hace del agua es de verdadero mimo, a la gota. Siempre se podrá hacer algo más y por supuesto lo intentamos, siempre estamos innovando en técnicas de riego e invirtiendo, gastando el dinero, pero por eso mismo, porque el agua cuesta y sabemos lo escasa que es, nos sale solo, no necesitamos que nadie venga a subvencionarnos ni a decirnos lo que tenemos que hacer porque nos sale, lo llevamos intrínseco. Por lo tanto, ¿hay recorrido? Sí, pero mucho menos que en otros sitios. Muchísimo menos que en otros sitios, sin ninguna duda. Respecto a la reutilización, mira, aquí pasa una cosa curiosa. Hay recorrido para reutilizar el agua, de hecho lo estamos haciendo, en el Vinalopó lo estamos haciendo y no poco. Ahora en el Plan de Cuenca, en el programa de medidas, que es un apartado del Plan de Cuenca, pues vienen una serie de actuaciones, de inversiones económicas en aras de mejorar la calidad del agua de las estaciones depuradoras para que sean más atractivas para el agricultor, para que pueda usarlas y pueda reutilizarlas. Pero ahí el recorrido también es el que es. Yo decía 10 hectómetros cúbicos. ¿Y por qué? Pues porque al final las poblaciones del Vinalopó generamos el agua que generamos. La mayor parte del agua que se consume se produce, o la mayor parte del agua depurada se produce en la costa. Por lo tanto, el agua que va hacia allí, pues difícilmente se va a reutilizar aquí, porque habría que elevarlo una nada despreciable cifra de unos 600 metros, lo cual además sería una locura. Es decir, estamos reutilizando lo que en estos momentos, todo lo que se puede reutilizar, y vamos a reutilizar hasta ese horizonte de unos 10 hectómetros cúbicos en la zona alta, de alto y medio Vinalopó. En la zona del bajo Vinalopó sí que es cierto que también se están proyectando otra serie de actuaciones para mejorar esas aguas que se utilizan en la zona costera, pero aquí para paliar la sobreexplotación de los acuíferos, el recorrido que tenemos es de aproximadamente esos 10 hectómetros. No sé si contesto a todo lo que más o menos me comentaba. Vale. Pozos ilegales. El que te habla se ha tirado la nada despreciable cifra de unos 5 años en el campo.
mes tras mes, comunidad regante por comunidad regante. Me conozco el Vinalopó, creo que bastante bien. Te puedo garantizar una cosa, no te digo que no haya uno o dos, pero no más. Garantizado, garantizado. Esto no es otros territorios que no voy a mencionar de España. Esto aquí, hasta el propio vecino, si ve que hay un pozo susceptible de sospecha, lo va a denunciar. Por todo eso que además le estaba comentando al otro compañero, porque es tan escasa el agua que todos nos vigilamos a todos, no ocurren esas cosas. La Cuenta La Vieja, el Júcar es capaz de traspasar 80 hectómetros cúbicos. Bueno, lo que dice el plan de Cuenca en estos momentos que tenemos aprobado es que desde el Azud de la Marquesa hay disponible un mínimo de 50 hectómetros cúbicos. La Cuenta La Vieja que yo he hecho, con 50 hectómetros cúbicos, más la desalinizadora de Muchamiel, más la reutilización, tenemos para solucionar el problema del uso actual. No tenemos para solucionar el problema de los derechos. Pero como igual dice el plan de Cuenca, hace una llamada al Plan Hidrológico Nacional para que solucione los otros 70. Oiga, Plan Hidrológico Nacional, mire usted a ver cómo trae el Vinalopó 70 hectómetros cúbicos más para solucionar derechos. ¿Que lo hará o no? Yo no lo sé. En estos momentos estamos ahí. Ya se han aprobado todos los planes de cuenca de todas las demarcaciones y ahora lo que corresponde es hacer un Plan Hidrológico Nacional. Así debería de ser. Lo que pasa es que ahora le llamamos de otra manera. Ahora le estamos llamando Pacto Nacional, porque parece que está prohibido hablar de un Plan Hidrológico Nacional. Yo creo que no hay que demonizar el Plan Hidrológico Nacional, hay que llamarlo como lo que es un Plan Hidrológico Nacional. No hay que cambiarle el nombre y decirle pacto ni decirle otra cosa, es eso. Lo que pasa es que el Plan Hidrológico Nacional tiene que atender a otras cosas que hasta ahora no había atendido, como es la Directiva Marco de Agua y todas esas cuestiones ambientales que son de suma importancia, por supuesto. Pero, como digo, la Cuenta La Vieja viene a solucionar el uso actual del Vinalopó. El de los derechos lo tiene que hacer el Plan Hidrológico Nacional si lo hace. Y sí, el Júcar tiene como poco esos 50 hectómetros cúbicos para traspasar al Vinalopó. Nosotros lo estamos intentando hacer. Ya lo he comentado en diversas ocasiones. Estamos buscando por todos los medios alcanzar un equilibrio económico-financiero para ponerlo en marcha de manera definitiva y sostenible a largo plazo, o sea, ya para que funcione sin parar. Veremos a ver si lo conseguimos. La sobreexplotación debida al turismo, bueno, digamos que los aportes que han habido de aquí, ponía el gráfico, sí que ha hablado de eso, ponía los gráficos del agua que se extraía de los acuíferos y iba con destino a la costa. No es toda la demanda que hay en la costa. En los gráficos, o las barras que yo ponía en los gráficos tenían dos colores, uno que era el del agua de los acuíferos y otro color que era el que se satisfacía desde la Mancomunidad de Canales del Taivilla, desde el acueducto Tajo Segura. Es decir, en estos momentos el turismo de la costa de Alicante fundamentalmente pues se ve satisfecho gracias al agua de los acuíferos, que ya lo hace desde hace 100 años y que ha permitido también desarrollar ese turismo, todo hay que decirlo, y gracias a la Mancomunidad de Canales del Taivilla. ¿Qué toca ahora? Pues ahora toca, a mi entender, pues poner en marcha otras opciones, otras fuentes de recursos, como por ejemplo las desalinizadoras. ¿Para qué? Para intentar desconectar en la medida de lo posible las extracciones de los acuíferos. Y ahí estamos. Por lo tanto, esa sobreexplotación debida al turismo, pues efectivamente ha sido la que ha sido, pero va a ir a menos, o por lo menos así está previsto y así está planificado. Veremos a ver si también lo conseguimos. Bueno, lo que comenta Pedro, pues al final, efectivamente, Pedro es el presidente de la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó, además una persona muy activa en todos estos procesos tanto de negociación y de estudio de este modelo socioeconómico que estamos buscando que sea sostenible y que nos permita poner el Júcar Vinalopó en marcha de manera definitiva. El Júcar Vinalopó y la desalinizadora de Muchamiel, los dos.
Entonces, los usuarios no lo estamos creyendo y no lo estamos creyendo de verdad. Y no solo no lo creemos, sino que además que estamos empujando, estamos arrastrando a la administración, si se me permite. En cierto modo, estamos arrastrando a la administración a que pongan ya de una vez solución, porque creo que ya toca. Y respecto a lo del tema de la participación ciudadana, me llama mucho la atención porque Pedro ha comentado lo de cortar el agua, y antes de que empezase la conferencia hablamos de eso, ¿no, Ana? Que habría que hacerlo. Por lo tanto, sí, efectivamente, puede que haya un problema en lo que se refiere a la difusión y a la participación ciudadana, y de lo que se trata ahora en el nuevo ciclo es de subsanarlo. Pues vamos a transmitirlo, la semana que viene tendremos la oportunidad de comentárselo a Teo, vamos a transmitírselo y a ver si efectivamente ponen más medios o más empeño o ambas cosas para que en el siguiente ciclo de planificación pues pueda haber más participación ciudadana. Y ya terminando con la otra intervención y la última, comentabas que el trasvase es solo desde la desembocadura. Bueno, desde la desembocadura... Mejor. Bien, sí, yo no voy a entrar en debates ahora de dónde tienen que ser los trasvases, no, porque no, ya mucho se ha debatido, mucho se ha hablado, ni yo quiero manifestar aquí una postura que puede ser interpretada como única, porque además la mía no es única. Yo creo que siempre hay que atender al caso. En el caso del Júcar, es el río más regulado de España. Para que haya una gota en la desembocadura, se tiene que soltar desde arriba. Eso es así. No hay que darle muchas más vueltas. ¿Tenía que haberse dejado el trasvase desde corte? Mira, ya te digo, no voy a entrar en ese debate. El trasvase es el que es, y lo que toca ahora es solucionar el que tenemos, que es el de la Marquesa. El problema es que cuesta dinero. Entonces, hay que buscar un esquema económico-financiero que nos permita ponerlo en marcha. Porque ¿de qué vale hacer un trasvase desde una desembocadura que sea mejor desde la desembocadura, si luego al final nos encontramos con esto, con que no somos capaces de ponerlo en marcha? Pues sí que será mejor, pero se queda en una obra que no se utiliza. Entonces también es un poco absurdo. De lo que se trata es de, cuando tomamos una decisión, que sepamos exactamente qué consecuencias va a tener. Claro, pero las cuestiones... Sí, es que ahora te iba a contestar a eso. Mira, el tema de las concesiones. El Segura, yo creo que va al hilo, ¿no?, del tema económico que comentabas. El Segura, en su plan hidrológico, yo lo elogié mucho, y lo sigo elogiando mucho, porque el plan hidrológico del Segura fue muy valiente cuando definió el problema de la sobreexplotación de los acuíferos, de ellos, algunos compartidos, pero de ellos. Ellos dijeron tres cosas, tres posibles soluciones. Primero, no hacer nada, no hagamos nada, y ocurre lo de Aspe. La superficie de riego de Aspe en estos momentos es del 30% de su superficie de derecho. Pues mira, pues parece que se va controlando solo. Sí, se va controlando solo. Pero esas familias que viven de la agricultura dejan de vivir de la agricultura y se dedican a otras cosas y se van a otros sitios y consumen en otros sitios. Todo está relacionado también. No perdamos de vista que aquí el agua no solamente es el recurso, sino toda la actividad que hay alrededor de ella. Entonces, hay que ser sensible también a esas cuestiones. La segunda cuestión que planteó el Segura: traigamos un trasvase. Pero el Segura sí que dijo claramente: ojo, si lo traemos, traigámoslo a un precio que se vaya a pagar, porque si no va a pasar lo de Júcar Vinalopó. Y hubo una tercera solución que aportó el Segura, la Oficina de Planificación del Segura. ¿Por qué no cojamos las concesiones que hemos dado y reduzcamos la demanda? ¿Vale? La demanda legal, reduzcámosla. Pero ojo, cuidado, esto tiene un coste, porque hay una serie de señores que han hecho unas inversiones en modernización. ¿Por qué? Porque tenían un papelito, tenían un horizonte legal que les decía que iban a tener o tienen derecho a hacer uso de una cuestión, de una tierra, un aprovechamiento. Entonces uno no puede venir por el artículo 33 y decir: pues mira, donde tú tienes 2 hectáreas te vas a quedar en una. Oiga, es que yo he invertido, no, es que me da igual, te lo quito. No.
Entonces el Segura lo que hizo fue, esa es una opción y lo que voy a hacer es cuantificarla económicamente. Y cuantificó cuánto costaría reducir todas esas concesiones y su lucro cesante. Y lo puso en el plan hidrológico y le dijo, Administración Central, Dirección General del Agua, Plan Hidrológico Nacional, como lo queramos llamar, mira a ver qué hace. Y así se ha quedado. Entonces, lo de las concesiones también es complicado, porque a nadie en nuestra casa, si nos compramos un piso de 120 metros cuadrados, por decir algo, pues no nos gustaría que mañana viniese el Estado y nos dijese, pues mira, es que voy a hacer aquí un tabique y aquí se van a mudar unos vecinos y tú te vas a quedar en 60 y los otros vecinos se van a mudar, van a vivir en los otros 60. Yo creo que hay que ponderar todas las cuestiones y analizar las sensibilidades. No me he explicado bien. Cuando me refería a las cuestiones económicas, a lo mejor más de cada uno, me estaba refiriendo a nuestra principal industria, que ya he dicho que es un modelo en el que no creo, me refiero al modelo construido de la playa y a esa extracción del agua de un sitio o de otro, y económicamente lo que conlleva que el río no lleve agua a la desembocadura. Con toda la pérdida de arena de playa, pues los tribunes que están poniendo, la regeneración de playas y tal, que es un coste que no estamos teniendo en cuenta cuando hablamos de todo eso. No me estaba refiriendo a la cuestión de regadillos ni de campo. Vamos a ver. Efectivamente, aquí hay extracciones de aguas subterráneas que, como he dicho, van destinadas hacia la costa. Ya he dicho cuáles son las soluciones que hay encima de la mesa por la planificación hidrológica, pero no todos los problemas de la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó son debidos al turismo y a la zona de costa, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. En cualquier caso, al final, en lo que se refiere a que un río llegue a la desembocadura, pues claro, evidentemente tiene una función ambiental, eso está más que claro, y a eso se ha atendido en los planes hidrológicos. ¿Que lo podría haber hecho mejor? Claro. Lo que pasa es que en el caso del río Vinalopó pues, se ha quedado un poco, poco analizado, porque quizás no es un río como pueda serlo el Júcar. En el Júcar pues sí que está algo mejor analizado y mucho más que se va a mejorar en el siguiente ciclo. ¿Que haya que ahondar en eso? Pues lo mismo que lo de la participación ciudadana, claro que sí. Lo que nosotros tenemos claro también es una cosa, la Junta Central de Usuarios somos abastecimiento, porque también te hacía referencia a la institución, somos abastecimiento y somos regadío, y lo decía al principio, gestionamos agua, y el agua es medio ambiente, y eso lo tiene muy claro la Junta Central.